tapona, moja pujape, ejercicio número 13, iñandebe, ajeka ñeerurupe, ñeesaka uamba, página 6, ñeeruru, diccionario España ñeeme. Entonces, ya tanto pupe, umiñe naña cumbritmona vagina, o ñete miandú, ¿verdad? Las palabras desconocidas. Entonces vamos a utilizar, van a sacar su diccionario y van a buscar las palabras, que son opaishawa, ubotutu, cabo, hamumba, umia, napejecata, pendeñe, erurupe. Entonces esas palabras van a buscar en el diccionario y van a escribir ahí al lado. Bueno, ya saco angate mi apora. Urundujape, ejercicio número 4, maepajeñandebe. Ambojobai, maepajeise ambojobai, significa respondo. Y la primera pregunta dice, Moopaoi jardín botánico. Y al lado ya está traducido, ¿dónde queda el jardín botánico? ¿En dónde queda? En el texto estaba, al comenzar decía, ¿dónde queda? Entonces ustedes van a escribir en guaraní, ¿dónde queda el jardín botánico? Después la segunda pregunta nos dice, Baepa oí upupe. En realidad está mal escrito upupe, es ipupe, ¿sí? Dentro de ella. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Y van a escribir, justamente está en esta parte, ¿se ve bien? Acá van a encontrar la respuesta del ejercicio número 2. Van a escribir en guaraní tal cual como dice el texto. Después dice la siguiente pregunta. Mavaroga cuepa picó upeba. ¿La casa de quién fue allí? ¿La casa de quién? Está en la última parte del texto que yo les dije, ¿verdad? Van a escribir también en guaraní la casa de quién fue que está ahí en el jardín botánico. Y por último dice, Ereicuapa jardín botánico. ¿Conoces el jardín botánico? Y es una respuesta libre. Por ejemplo, ¿sí? Si conocen, van a poner Aikua. Así mismo como suena, Aikua. Acuérdense que la C no existe en guaraní, sino que se escribe con K. Y si no conocen el jardín, van a poner Daikwai. Todos juntos. Daikwai. Entonces, tienen también, vamos a la página 50 del ejercicio de guaraní, digo bien. Iñandebe te me apona poja, ejercicio número 5. Aikuti, maepa heise aikuti, hape kwa, imagina porque allá popa malatanga, hape peguereco abei, corto, recorto y pego. Cuatia ha amboya, towe 119, recorto y pego de la página 119, entonces nos vamos con el libro hasta la página 119. Kata hina ape, suka pona hama pm, ko ahina, ko atanga, oia ko ape, y yaipuruta hina ñakitita, yaipuruta temia pona pojape. Estas figuras que están acá vamos a recortar y vamos a pegar en el ejercicio número 5 del libro de guaraní. Bien, ustedes van a pegar todo, ¿sí? Pegan tal cual. Tienen ahí el nombre. Mumbao bebeba, para dice mumbao bebeba, animales que vuelan, Mumba o tururuba, animales que se arrastran. Y mumba, jetuma y runduba son animales que caminan. Entonces, según correspondan, van a pegar la imagen de esos animalitos. Comparto mi trabajo con mis compañeros. Organizo una excursión al jardín botánico. Dios mediante, ya está hasta el año que viene, escriban ahí, Dios, si Dios quiere, ya todo lo que estuvimos hablando el día de hoy. Bueno, Pepe, entonces la temia pona guaraní pehuaco, anga, ajiyatama PM, y catujanguaisha, peyapo, pecuabe, jardín botánico,
Muy bien. Para aquellos que no conocen y para aquellos que ya saben, será súper fácil la tarea, ¿verdad? Y bueno, también voy a escuela, ay, llama con APM, que tu Juan Chape Mabo. Ya yo he chata el siguiente miércoles, Dios mediante, para ver qué más aprendemos de nuestro dulce idioma de guaraní. Así que, Toruyo Aitente lo veo a añuar, también voy a escuela, ya yo he chape ve.